Mis hermanos, yo he titulado el sermón de esta mañana de la siguiente forma. Titulé el sermón como El alboroto por el camino. El alboroto por el camino, basándonos en Hechos capítulo 19. Hace unas semanas, Julio nos compartía sobre la llegada de Pablo a Corinto. ¿Recuerdas esto? Julio nos hablaba acerca de Pablo llegando a Corinto en el capítulo 18, una de las provincias de Acaya. Ahora, solamente regálame un minuto para explicar esto. No sé si tengas duda con estos términos, provincia, ciudad, pero las ciudades que hemos estado mencionando a lo largo de los capítulos se encuentran dentro de diferentes provincias. Por ejemplo, podemos ver en los capítulos anteriores que se menciona que Pablo visitó dos provincias específicas. ¿Recuerdas cuáles son? La provincia de Macedonia y la provincia de, la acabo de decir, Acaya. Muy bien. Entonces tenemos dos provincias. Piénsalo de esta manera. No es que así sea, pero piénsalo. Piensa en una provincia como un estado. Un estado que tiene varias ciudades. No es un estado. Era una provincia que los romanos habían conquistado y que entonces los romanos ahora ponían sus leyes en esas ciudades. Y podemos ver que en la provincia de Macedonia, que es la parte que está arriba, se encuentran las ciudades de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Macedonia. Mientras que en las provincias de Acaya se encuentran las dos ciudades que hemos estudiado anteriormente, que es la ciudad de Atenas y la ciudad de Corinto. Entonces, cuando hablamos de provincias, a eso nos referimos, porque tal vez puede ser un poco confuso. Ahora, después de que Pablo sale de Corinto, dice la palabra que él fue a Éfeso y después de ahí se fue a Jerusalén. De hecho, el pasaje anterior nos dice que Pablo estaba recorriendo distintos lugares para afianzar la fe de los discípulos. Esa es una de las cosas que escuchamos hace 8 días. Ahora, recordemos que Julio nos predicó hace 8 y hace 15 días que había un matrimonio que estaba en Éfeso. ¿Recuerdas quiénes son? Priscila y Aquila. Y este matrimonio que estaba en este lugar de Éfeso discipuló y enseñó a un hombre judío que se llamaba Apolos. Este hombre, dice la palabra, era hábil en la escritura, era muy bueno para confrontar a los judíos que no creían en el evangelio, aunque dice la palabra que este hombre solo conocía del bautismo de Juan para atrás. Pero Priscila y Aquila lo adoptan, lo discipulan y después de eso ellos se lo llevan a Corinto. Espero no estarte revolviendo, pero ellos van de aquí para allá. Estaban en Éfeso y después de eso ellos se van a Corinto. Cuando ellos se regresan a Corinto, ¿quién crees que regresa de nueva cuenta a Éfeso? Pablo. De nueva cuenta regresa. Y aquí es en donde estaremos, mis hermanos. No sé si recuerdas, pero en 1 Corintios capítulo 1 hay un pasaje en donde Pablo exhorta, y yo diría regaña a la iglesia, porque la iglesia se estaba empezando a pelear diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Bueno, esto se suscitó precisamente cuando Pablo fue a Corinto. Pablo fue a Corinto, entonces él comenzó a discipular y la gente le agarró un cariño natural, normal, pero de algún modo se estaba volviendo un peligro porque la gente ya decía, yo soy de este, y otros decían, no, yo soy de estos. Pero eso se suscitó mientras estaba ocurriendo eso. Así que una vez dicho eso, vamos a estar viendo todo el capítulo de Hechos 19, pero hoy lo vamos a ver de una manera distinta. No sé qué me ha pasado los últimos domingos que estoy haciendo diferentes formas de predicación, pero hoy lo vamos a ver de una manera distinta. En lugar de puntos o incluso en lugar de una narrativa, quiero que veamos solo 2 ideas principales en todo el pasaje. Solo 2 ideas. La primera va a ser el verdadero camino, mientras que la segunda, el falso camino. Sabes que no me gusta mucho quebrarme la cabeza en los títulos, entonces, verdadero camino, falso camino. Y mi idea es esta, mis hermanos. Quiero que tú y yo veamos a través de este pasaje cómo en la escritura vamos a encontrar que el cristianismo trae evidencias claras. Es decir, cuando una persona dice ser cristiana, ese cristianismo se debería ver reflejado. Y normalmente nosotros compartimos una idea principal, lo cual le llamamos el argumento o idea central, y es lo que quiero compartir contigo y lo va a aparecer en tu pantalla. Dice lo siguiente: un verdadero creyente es conocido por Dios y demuestra su conversión con sus acciones. El falso creyente cree que conoce a Dios, pero solo se está engañando.
Lo vamos a dejar ahí un minutito solo para que lo puedas ver de nueva cuenta. Un verdadero creyente es conocido por Dios y demuestra su conversión con sus acciones. El falso creyente cree que conoce a Dios, pero solo se está engañando. Vamos a ir leyendo, mis hermanos, secciones de este capítulo, al ser un poquito largas. Y lo que vamos a hacer es que tú y yo vamos a identificar de qué grupo estamos hablando. Estamos hablando de los que están en el verdadero camino, estamos hablando de los que están en el falso camino, pero ese va a ser nuestro trabajo. Van a ser algunas divisiones y tú y yo vamos a decir, este pertenece a este grupo. Parece ser que este grupo pertenece a este camino. Entonces, una vez dicho eso, ve conmigo al versículo 1 y al versículo 4, por favor. Hechos 19, 1 al 7. Dice la palabra de Dios: mientras Apolo estaba en Corinto, que eso fue lo que acabo de mencionar, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Mis hermanos, Pablo regresa a Éfeso y cuando Pablo regresa, empieza a recorrer la ciudad y aparentemente y muy probablemente Pablo se encuentra con 12 hombres que es muy probable que hayan sido discípulos de Apolos. ¿Por qué podemos creer eso? Pienso en dos cosas solamente. Número uno, porque al igual que Apolos, estos hombres solamente creían o habían entendido del bautismo de Juan para atrás. Número uno. Pero número dos, Apolos estuvo mucho tiempo en Éfeso. Y dice la palabra en el capítulo anterior que Apolos estaba discipulando, estaba enseñando. Por lo tanto, podemos creer que estos 12 hombres eran discípulos de Apolos. Pero llega Pedro y les pregunta: oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo? La pregunta del millón, ¿no? Ahora el apóstol Pablo está haciendo una pregunta que, si tú y yo recordamos, la podemos ver desde Hechos capítulo 2, el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Y Pablo está preguntando si estos discípulos habían escuchado el Evangelio, pero al mismo tiempo, la evidencia de que estos discípulos han escuchado y creído en el Evangelio, ¿cuál es? El recibimiento del Espíritu Santo. Quiero que pienses en esto, mi hermano, mi hermana, porque esto es un poco más profundo de lo que podría parecer. Pablo le está preguntando a los discípulos: ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Jesucristo? Eso es lo que Pablo está haciendo en esta pregunta. ¿Por qué? Porque tiempo después, cuando el apóstol Pablo escribe a esta misma iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 1, Pablo dice que el Espíritu Santo es ¿recuerdas? El sello, las arras, la promesa o la herencia de lo que nos espera. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 está diciendo: aquella persona que es creyente, la evidencia de que es creyente se verá en que tiene el Espíritu Santo. Ahora, seguramente uno, dos o más tendrán la duda de qué es eso del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? La Biblia afirma que la forma en cómo una persona recibe el Espíritu Santo es creyendo en Jesucristo. Es poniendo la fe en Jesús como Señor y Salvador. Y de alguna manera sobrenatural que no entendemos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. En algunas ocasiones hay personas que pueden decir: yo sentí el Espíritu Santo, ¿no? No sé, yo conozco algunos testimonios de ustedes y hubo un quebrantamiento. O sea, de repente empecé a llorar y no podía dejar de llorar. Pero a algunas personas esa transformación es progresiva con el paso del tiempo. Pero lo que sin duda nosotros podemos entender es que una persona cristiana es una persona que tiene al Espíritu Santo. No hay cristianos sin el Espíritu Santo. Todo creyente
tiene el Espíritu Santo. Es decir, Pablo les está preguntando eso. Mis hermanos, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes conocen del Espíritu Santo? Los discípulos dicen que no. ¿Y qué es lo que Pablo hace? Les predica de Jesucristo, para que ellos conozcan la salvación a través de Jesús. Ahora pasa algo increíble que vemos en estos versículos, y es que cuando Pablo bautiza a estos discípulos, ya no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús, ellos creen y el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Te das cuenta de eso? Lo acabamos de leer, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo. Ahora, en ellos, en estos 12 discípulos, se ve de manera clara. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a profetizar y comienzan a hablar en lenguas, es decir, en idiomas. Estos hombres comienzan a profetizar y dar gloria al Señor en otros idiomas. Ese es algo que vemos que es muy característico de la iglesia primitiva. Antes de que el canon, las escrituras, cerraran, la gente hablaba en lenguas, hablaba en idiomas, profetizaba en el nombre del Señor. Y esta era una evidencia del Espíritu Santo. Una vez que estos discípulos creen en el mensaje de salvación, Pablo los lleva para seguirlos discipulando. Ahora, yo te preguntaría, ¿en qué camino se encuentran estos 12 hombres? ¿A o B? Ok, ve conmigo al versículo 8 en adelante, por favor. Versículo 8 dice: Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron, se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Mira lo que el doctor Lucas nos está diciendo en estos versículos. Y es que, como era costumbre, Pablo hace lo de siempre, y es visita a las sinagogas. Esto es en Éfeso. Parece ser que había varios judíos y por eso había una sinagoga. Y mira, mi hermano, como a diferencia de otras ciudades, al principio a Pablo no le va tan mal. Al principio, al menos lo que podemos leer es que dice la palabra que Pablo predicó por 3 meses con cierta libertad. No hubo persecución, no, al menos hasta ahorita. Pablo estuvo 3 meses. En algunas ocasiones era cuestión de una sola predicación para que lo comenzaran a querer linchar. En esta ocasión no fue así. Y Pablo comienza a predicar el mismo mensaje de Jesús, que es sobre el reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él les está diciendo a los judíos: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo podemos entender eso? Porque el Mesías, porque el Cristo ya ha llegado. Pero quiero que puedas ver conmigo, familia, una respuesta bastante obvia en el pasaje que nos muestra sobre este grupo de personas. Estos judíos que decían conocer a Dios, eran judíos, no olvides eso. Eran personas que toda su vida, todo el tiempo, estaban acostumbrados a meditar en la ley. ¿Sabes qué? Ellos no tenían palabra, no tenían Biblia. Pero ¿sabes lo que ellos hacían para que la pudieran estar citando? La memorizaban. Ellos memorizaban el Pentateuco, los profetas. Ellos lo memorizaban. Ellos conocían la palabra de Dios. Pero Jesús les comienza a predicar Pablo les comienza a predicar sobre Jesús y les habla del reino, y estas personas muestran características peculiares, y tú vas a identificar a qué grupo pertenecen. Fíjate, estas 3 características las vas a poder ver en tu pantalla. Dice la palabra que este grupo de hombres, número 1, se endureció. Número 2, fueron desobedientes. Y número 3, comenzaron a hablar mal. ¿A qué grupo pertenecen estas personas? Ellos decían conocer, decían amar a Dios, conocían la Torá, obedecían la Torá, obedecían las leyes. Bueno, entre comillas, obedecían la Torá, seguían las leyes. Pero cuando Pablo les predica sobre Jesús, miren la reacción que estas personas tienen. Eran personas endurecidas, personas desobedientes, personas hablando mal. Y no sé si te pase, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos a personas así. Personas que han escuchado el evangelio,
pero lo rechazan de inmediato. ¿Te ha pasado? No quieren saber nada de esta religión, no quieren saber sobre Jesús. De hecho, no sé si te ha tocado, pero hay personas que han dicho, mira, tú quédate con tu religión, a mí déjame con mi religión. Personas que lamentablemente no quieren escuchar del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que sus corazones están endurecidos. Son personas que no quieren acercarse a Dios y de esa manera, mis hermanos, se vuelven desobedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra manda a buscarlo. Y si una persona no lo busca, está siendo desobediente a Dios. Son personas que a veces incluso hablan mal del cristianismo, no todos, pero hablan mal de la fe. ¿Por qué? Porque no entienden las verdades del Evangelio. Ahora, nosotros podríamos afirmar eso tal vez de una persona no creyente. Sí, hasta cierto punto es normal, porque no conocen de Cristo. Pero no sé si te ha tocado, familia, ¿qué hay de, si me regresan a la imagen anterior, por favor, qué hay de aquellos que llamándose cristianos tienen estas características? Gracias. ¿Qué hay de aquellas personas que juran y perjuran delante de Dios o delante de las personas que son cristianos, pero que en su día a día, en la forma en cómo tratan a los demás, en cómo se comportan con su esposa, con su esposo, con sus hijos, presentan estas características? ¿Te ha tocado ver personas así? Tal vez eres esa persona. Personas que tienen un corazón endurecido y aun cuando dicen creer en el Evangelio, en realidad no lo viven. Dicen amar al Señor, pero son desobedientes a su palabra. Dicen amar el camino, pero están constantemente hablando mal, tal vez no de Dios, pero de otros cristianos, de las personas a su alrededor, de sus vecinos, de sus jefes. Mis hermanos, quiero que puedas recordar esto porque aparece en la idea principal de algún modo, pero el cristianismo no es algo que solo se profesa. Ojo, el cristianismo es algo que se profesa. El cristianismo no es algo que solo se profesa, es algo que se vive también. Es algo que conocemos como la ortopraxis y la ortodoxia, la práctica y la teoría. El cristianismo no es algo que solo decimos ser, es algo que demostramos con nuestras acciones. Tenemos solamente dos casos que hemos visto hasta ahora. Los discípulos que escuchan el Evangelio y aunque el pasaje no nos lo dice, creen en el Evangelio. Pero por otro lado tenemos a judíos acostumbrados a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Son desobedientes, endurecidos y hablan mal del camino. ¿Sabes? Lo que aparece después de eso es que dice la palabra que Pablo de algún modo se cansa, y estoy parafraseando y estoy poniendo palabras en la boca de Pablo, pero Pablo dice, mejor me voy con los discípulos y les enseño a ellos. ¿No? Eso es lo que podemos ver en el texto. Pablo deja a los judíos y entonces se dedica a los discípulos y los capacita, dice la palabra, por 2 años. Les enseña, los exhorta, los anima, los hace crecer en la fe. Fíjate cómo aquí podemos, incluso en estas 2 secciones, podemos ver 2 grupos distintos de personas. Unos que aceptan el Evangelio y unos que lo rechazan. ¿Qué tipo de personas somos nosotros, mis hermanos? ¿Qué camino estás siguiendo tú en este momento? ¿Estamos buscando, tal como se enseñó hace 8 días, crecer en el Señor, seguirlo, amarlo, buscarlo? O tal vez pretendemos, como los judíos, que conocemos al Señor, pero en realidad estamos lejos de Él. Espero que el Señor nos anime y nos exhorte a través de su palabra. Ve conmigo al versículo 11 y 12, por favor. Mira lo que encontramos aquí. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Mira lo que sucede en estos versículos, familia, porque ahora podemos ver cómo el Evangelio está creciendo, se está expandiendo y de hecho hay evidencias de sanidades, hay evidencias de Dios manifestándose en la ciudad de Éfeso. Pero hay algo que me gustaría que tú y yo podamos recordar porque el pasaje lo hace. Y el pasaje nos quiere dejar muy en claro que no es Pablo el que está sanando. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, y si no, léelo conmigo una vez más. Versículo 11. Léelo en voz alta, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién hacía milagros? Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Quiero que pensemos y meditemos en eso, porque nosotros como cristianos no podemos decir que el poder es de la persona, sino de Dios a través de la persona. Eso es algo muy diferente. Piensa en esta alegoría, así como nosotros no creemos que en una cirugía el bisturí es el que hace todo por sí solo, sino que hay un doctor tomando ese bisturí para hacer los cortes precisos y necesarios. Pero aún así el bisturí es usado. De la misma forma, Dios usa a sus hijos para su gloria y con un propósito específico. Y esto es justo lo que vemos en Hechos. Dios estaba usando al apóstol Pablo para realizar milagros, pero al mismo tiempo tú y yo debemos entender que la forma, o la razón, mejor dicho, por la que los milagros aparecían en el Nuevo Testamento era para dar evidencia de lo que los apóstoles estaban predicando. Los apóstoles predicaban de Cristo y de su poder, y lo que los milagros hacían era reafirmar. Los milagros no transformaban a las personas, era el evangelio, pero los milagros eran utilizados para predicar el evangelio. Tenemos muchos casos en Hechos en donde aparece eso. Y esta era la mano del Señor, familia, usando a Pablo y a su pueblo para su gloria. Y ¿sabes qué? Algo que yo quiero recordarte, porque es algo que el Señor habló conmigo en esta semana, es que el Señor sigue haciendo esto mismo con nosotros. Seas creyente de 1 año o de 50 años, Dios puede seguir usando tu vida. Dios sigue usando a su iglesia para su gloria. Dios sigue usando nuestras vidas con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El mismo de Pablo, la expansión de su reino, el crecimiento del evangelio. Esto no ha cambiado para nada. Y si bien podemos decir que creemos que Dios ya no se manifiesta de la misma forma que como lo hacía en el Nuevo Testamento, es decir, una persona que es tocada con un pañuelo y de repente se levanta, sí podemos decir que el Señor sigue teniendo el mismo poder y que sigue obrando para la expansión de su evangelio. Así que hasta ahora hemos visto de alguna manera estos 3 grupos: los discípulos de Apolos que creen en el evangelio, los judíos que rechazan en el evangelio, el grupo, otra vez los discípulos, pensaríamos en 2 tal vez, los discípulos que son enseñados y capacitados. Ve conmigo al versículo 13 al 17. Vamos a encontrar a otro grupo. Versículo 13 al 17. Pero también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Escevas, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos hijos eran? 7. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. El cristianismo estaba creciendo. Más personas se convertían al Señor. De cierta manera, el nombre de Jesús estaba volviendo popular. El camino, que es el cristianismo, y aquí se refiere de esta manera, estaba volviéndose popular al grado, mis hermanos, de que ahora había imitadores de los cristianos. Y quiero que podamos ver esto, porque fíjate, estos imitadores que menciona esta historia, la cual podemos decir que es tanto chusca como triste, estos imitadores no eran gentiles. No eran personas que desconocían a Dios. Presta atención a esto. Estos imitadores, dice la palabra, ¿quiénes eran? Judíos. No eran cualquier judío. Estos 7 hombres que eran hermanos, eran hijos de ¿quién? De un sacerdote. Judíos, hijos de un sacerdote. Pero no cualquier sacerdote. Eran hijos de uno de los principales sacerdotes. ¿Te das cuenta? Es decir, estas personas que estaban exorcizando no eran ignorantes. Ellos conocían a Dios, decían que conocían a Dios. Toda su vida, mis hermanos, toda su vida ellos estaban en el templo. Toda su vida ellos estaban acostumbrados a los sacrificios, a lo que su papá o su descendencia, sus abuelos hacían. Pero ¿sabes qué?
Tristemente, esto no fue un impedimento para que estos hombres hablaran o desconocieran el camino e incluso usaran el nombre del Señor en vano. Porque aunque este grupo de hermanos, estos 7 hermanos, decían conocer a Dios, la Biblia nos está presentando algo distinto. Estos hombres que se comportaban como creyentes, al querer liberar a este endemoniado, la Biblia no nos dice si era por una cuestión de dinero, por fama, por saber qué se sentía, no nos lo dice. Lo que nos dice es que ellos andaban queriendo exorcizar, pero lo que el texto nos dice es que estos hombres se presentan ante un endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús. Si pudiéramos alargar un poco la idea, es, no lo conozco y tampoco a Pablo, pero Pablo sí lo conoce, y en ese nombre te ordeno que salgas. ¿Te das cuenta del desconocimiento y la ignorancia de este grupo de hermanos? Ellos no conocían a Jesús, no conocían sobre sus enseñanzas, o si conocían, no creían en ellas. Pero estos hombres sí querían su poder. Estos hombres querían liberar a este endemoniado, tener el poder de Dios. ¿Sabes? Y aquí quiero que me regales toda tu atención posible si es que me has estado ignorando los últimos 20 minutos. Pero esto me dejó pensando en algo de lo cual creo que muchos cristianos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido temor. Hay un pasaje que tú conoces que se encuentra en Mateo capítulo 7 y no lo tienes que buscar, va a aparecer en tu pantalla y te va a ser muy familiar. Pero este pasaje dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que predican la iniquidad. Reina Valera dice, hacedores de maldad. ¿Y sabes qué, mi hermano? Yo creo fielmente que Mateo capítulo 7 se refiere o está hablando de personas como Hechos capítulo 19. Personas que dicen que conocen a Dios, que hacen cosas en el nombre de Dios, pero tienen un propósito distinto que la gloria de Dios. Personas que crecieron dentro de una iglesia, sí tal vez, que dicen ser parte del camino, que han escuchado la palabra de Dios, que dicen creerla, predicarla, tal como los hijos de Esceva, incluso hasta liberando endemoniados andaban, pero sus acciones demostraban que Dios no los conocía. Fíjate lo que el demonio les dice. Yo conozco a Jesús. Claro, Jesús es su creador, es el creador de todos los ángeles, aún los ángeles caídos. Yo conozco a Jesús. Y sé quién es Pablo, porque Pablo ha andado en batalla con todos ellos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Yo no te conozco. Y eso es algo muy parecido que encontramos en Mateo capítulo 7, de Dios diciéndole a los cristianos, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Mis hermanos, quiero animarte a que pienses en algo. No creas que Mateo capítulo 7 está hablando de personas en la iglesia que buscan al Señor, que le adoran al Señor, que tratan de vivir vidas agradables a Dios, que constantemente cuando pecan sí se arrepienten, pero predican el evangelio, que de repente Dios les va a decir, no te conozco. No creas eso. Es este tipo de personas que Dios les dirá, yo no sé quién eres, tú decías conocerme, pero tu vida, tus acciones demostraban otra cosa. Ahora, si tú te estás comportando como los hijos de Seba, entonces ahí sí preocúpate. Pero estos hombres, tanto los judíos como los hijos de Seba, podemos ver que ellos tenían un corazón endurecido, eran rebeldes, pero aún así querían el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Estos hombres terminan avergonzados. No solamente porque no pudieron liberar al endemoniado, literalmente terminaron desnudos. ¿Sabes lo que para un judío significa el estar desnudo? No sé si tú sabías, pero los judíos tienen su... se me fue la palabra. Gracias, su túnica. Y cuando los judíos adultos, los hombres de familia, ellos no podían correr. ¿Sabías eso? Ellos no podían correr porque para correr se tenían que levantar la túnica y entonces se les veía un poquito lo que nosotros llamaríamos las canillas o las pantorrillas. Los que corrían solamente eran los niños y los jóvenes, los adultos no.
porque eso era un signo de vergüenza. 7 judíos encuerados, corriendo por la ciudad, a la vista de todos. ¿Te imaginas la humillación y la vergüenza que estos hombres estaban teniendo? Y esto era solamente un inicio de la vergüenza que pasarían después, porque ellos no conocían al Señor. Pero ahora ve conmigo, familia, a este siguiente grupo de personas que encontramos después de estos versículos y el cual nos presenta un contraste muy grande. Mira lo que dice ahora el versículo 18 al 20. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, la quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, es decir, 180 kilos de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿A qué grupo crees que pertenecían los hijos de Seba? A o B. ¿A qué grupo crees que pertenecen estos hombres y mujeres? Dice la palabra, las personas que escucharon el Evangelio, reaccionaron al Evangelio y dejaron las prácticas que estaban haciendo. Muchos de ellos eran magos, o al menos decían ser magos. Tenían sus libros, los cuales nosotros podemos entender que no era algo como esto, sino eran rollos. Y estos rollos, dice la palabra, tenían un costo considerable. No sé si tú a lo mejor has leído este pasaje anteriormente, pero estas 50,000 monedas de plata hoy en día pueden traducirse como aproximadamente 137 años de trabajo. ¿Cuánto ganas más o menos? No me digas. Calcúlalo y multiplícalo por 137. Eso es lo que estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a quemar por amor a Cristo. Qué contraste tan grande. Fíjate, por un lado, hombres que no conocen a Dios, pero que quieren su poder, pero por otro lado, personas que al escuchar el Evangelio reconocen su necesidad. Dice la palabra, comienzan a confesar sus pecados públicamente. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, esto no es un imperativo, no es algo que la Biblia dice, confiésense sus pecados en público, aunque Pablo sí dice, confiésense sus pecados unos a otros, pero vemos algo excepcional aquí, y es que estaba la multitud y de repente estas personas comenzaron a gritar lo que ellos hacían, comenzaron a anunciar, a confesar sus pecados, y después de eso hicieron una fogata y comenzaron a quemar todos los libros de magia. Me llama la atención ¿por qué no los vendieron? Porque el Evangelio estaba haciendo una transformación en sus mentes y ellos sabían que no podían venderlo, aunque iban a sacar una muy buena cantidad que sí, tal vez podría después servir para la propagación del Evangelio. Pero ellos no querían hacer un mal a las otras personas que tuvieran estos rollos de brujería y deciden quemarlos. Esta enorme cantidad de dinero que seguramente sus padres o abuelos les heredaron y que seguramente ellos gastaron. Ellos no tuvieron reparo en dar todo lo que tenían, y quiero pensar yo que era todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque no solamente era el rollo, de eso trabajaban. ¿Te acuerdas de la historia de Marcos capítulo 10 con el joven rico? Hay una historia interesante. El joven rico le dice, Señor, yo hago todo bien. Señor, yo obedezco a mis padres, honro a mis padres, doy de vez en cuando, hago todo bien. Y el Señor Jesús le dice, ok, solo te falta hacer una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después me sigues. El problema de este joven de Marcos 10 era el tesoro o el amor a sus tesoros terrenales. Y a diferencia de Marcos 10, vemos que en Hechos 19 estos hombres y mujeres no valoran esto como tesoro, sino tal como Pablo lo dice tiempo después, lo dan como pérdida con tal de ganar a Cristo. Lo ven como basura, mis hermanos. Te pregunto otra vez, ¿a qué grupo crees que pertenecen estos hombres? Yo creo que sin duda al primero. Hombres que habían entendido el Evangelio, mujeres que habían puesto su fe en el Señor y que no estaban dispuestos a tener todavía estas cosas que sabía que les podían hacer mal o hacerle mal a otros. Mira esto, por favor, escucha esto. Para estos hombres y mujeres, ni su trabajo, ni su estabilidad, ni su economía era importante.
en comparación con el valor de Cristo. Todo esto perdía el sentido en comparación con lo que Jesús les había otorgado. Repito la idea principal que comenté al principio: un verdadero creyente es conocido por Dios y demuestra su conversión con sus acciones. El falso creyente cree que conoce a Dios, pero solo se está engañando. Mis hermanos, ¿qué es lo que nuestro corazón está atesorando en estos momentos? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando en este preciso momento que de alguna forma alegórica, no lo tienes que hacer literalmente prender una fogata, pero qué es lo que el Señor te está mostrando en este momento que tú tienes que entregar y ponerlo en sus pies? ¿Qué es lo que te está estorbando en tu cristianismo para que puedas seguir creciendo? Espero de todo corazón que a través del testimonio de estas personas Dios te esté mostrando qué es lo que tú tienes guardado y que valoras como un gran tesoro. Pero déjame decirte algo: Cristo debe ser tu mayor tesoro. Cristo debe ser lo más grande, lo más valioso en tu vida. Nada debe robar el lugar de Dios en tu corazón. Este grupo de hombres y mujeres que antes ganaban grandes cantidades de dinero engañando a la gente, ahora lo dan todo por perdido porque son conscientes de que Dios es más importante. Por esa razón nuestro versículo 20 dice que la palabra de Dios crecía poderosamente porque la gente estaba viendo. ¿Cómo es posible que este grupo de personas estuviera quemando esto? ¿Cómo es posible que personas que antes decían servir a Satanás ahora están sirviendo a Dios? Pero ve conmigo a la última sección, la cual es de hecho muy larga. No la vamos a leer toda. Esto yo quiero pedirte, léelo en tu casa porque voy a tratar de resumirlo en estos minutos. Pero a continuación vemos a otro grupo de personas que de algún modo tenían varias cosas en común con el último grupo de personas que vimos. Es decir, con los plateros, con los magos, con los que practicaban la brujería. Ahora estamos a punto de ver del versículo 23 hasta el final a un grupo de escultores o de plateros, gente que se dedicaba a hacer imágenes de los dioses de Éfeso. ¿Qué es lo que tenían en común estos dos grupos? Bueno, podríamos pensar, ambos tenían buen negocio, ¿no? Les generaba buenas ganancias, eran ganancias considerables, vivían de su trabajo. Ambos grupos parece ser que eran gentiles, pero mira ahora un contraste que se nos presenta en estos versículos. Vamos a leer solo del versículo 23 al 28. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Esta palabra camino es ahora utilizada como un sinónimo del cristianismo. Porque cierto platero, no era una persona que vendía platos, sino alguien que se dedicaba a esculturas con la plata. Era alguien que trabajaba con la plata. Cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden venir y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Qué ironía en lo que está diciendo, ¿no? Versículo 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Mira lo que encontramos en esta última sección. Dice la palabra, hay un problema, hay un alboroto, un gran alboroto. ¿Por qué? Porque como el cristianismo iba creciendo y Pablo iba evangelizando y cientos y miles de personas iban creyendo en Cristo, ahora el negocio de estos escultores, de estos plateros, se estaba viniendo abajo.
Y el organizador o el encargado de ellos reúne a este grupo, hace una reunión y les dice, tenemos un problema. Ahora, hay varias cosas que no nos vamos a detener, pero quiero que las puedas ver si tienes la oportunidad en tu casa. Pero hay varias cosas muy irónicas en el pasaje, porque número uno, parece ser que este platero trata de dar a entender que su preocupación es Diana, la diosa Diana. Grande es Diana. Y no, hay que detener a este Pablo. Pero en realidad el motivo o la motivación del corazón de este hombre, ¿cuál era? Si Pablo sigue predicando el evangelio, amigos, vamos a tener un problema, porque las ventas se van a venir abajo. Y después utiliza este argumento de la Diana, ¿no? Y de hecho es muy exagerado al decir la cual es adorada en todo el mundo o en el mundo entero. Pero quiero que veas conmigo, familia, que este grupo de personas no estaban interesadas verdaderamente en su religión. Ellos no estaban preocupados porque las personas estaban abandonando su religión. Ellos estaban interesados porque sus bolsillos se iban a empezar a vaciar. Porque sus ingresos, dice la palabra, no eran pocos, eran muchos y estaban peligrando. Sus ingresos corrían peligro. ¿Por qué? Porque ellos amaban más el dinero que la verdad. Mira lo que dice el versículo 29, la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Este alboroto provocó una ira tal de parte de estas personas que ellos se comenzaron a gritar y arrastraron, como lo habían hecho con Pablo, a 2 discípulos de él. Fíjate cómo la violencia invade sus corazones. No solamente son iracundos, sino también la violencia invade sus corazones y a ellos no les importa preguntar. Tenemos a otro grupo, mis hermanos, de personas que están rechazando el evangelio. Ellos están más preocupados en sus intereses personales y no en la verdad. Cuando ellos escuchan que Pablo está evangelizando, se llenan de ira. Arrastran a los siervos de Dios. Estas personas están poniendo su corazón en sus ganancias. Mira qué contraste tan grande con los personajes anteriores. Los personajes anteriores también ganaban bien, pero ellos dijeron, esto pierde sentido y pierde valor en comparación con Cristo. Pero este otro grupo de personas dijeron, no, para mí es más importante lo que yo pueda llevarme a los bolsillos que lo que ese tal Pablo está predicando. Esto sin duda, mis hermanos, es una demostración del corazón del hombre. Hombres airados, hombres alborotadores que incluso no saben lo que hacen. Más adelante en el mismo pasaje dice que se creó un tal alboroto y mucha gente llegó que algunos ya ni siquiera sabían qué estaban haciendo en el alboroto. O sea, había varios que ya no sabían qué estaban haciendo. Estaban ahí de revoltosos, pero no sabían por qué. Mientras que los primeros discípulos, los que eran antes discípulos de Apolos y la gente que quemaba sus libros o sus rollos, estaban buscando agradar al Señor y estaban buscando seguir por el camino de Dios. Este pasaje de Hechos, mis hermanos, nos enseña que hay hombres y mujeres que están yendo en sentido contrario a la voluntad del Señor, yendo por el camino equivocado. Y sabes, familia, esto mismo es algo que tú y yo experimentamos como creyentes. Porque habrá muchas personas que dirán que son parte del pueblo. ¿Sabes? Habrá muchas personas que engañarán a muchos y se engañarán a ellos mismos. El siguiente capítulo que vamos a ver dentro de 8 días es un pasaje bastante triste. De Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de estos hermanos de Éfeso, junta a los ancianos, a los pastores, y les dice, de entre ustedes saldrán lobos. De entre los pastores, de entre los siervos que están para servir a la iglesia y para cuidarla, Pablo les dice, tengan cuidado de ustedes mismos, porque de entre ustedes van a salir lobos. Habrá personas en el cristianismo o dentro de las iglesias que se dirán amar al Señor, que dirán que sirven al Señor, que escuchan la palabra de Dios, mis hermanos, pero esto sin duda se debe demostrar con la vida en práctica. Si Dios te conoce, su espíritu que habita en ti dará testimonio de eso. No lo digo yo,
Lo dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Qué nos debe enseñar este pasaje, mis hermanos, de Hechos capítulo 19, perdón? Nosotros como creyentes debemos de tener cuidado en nuestro propio corazón y poder saber en qué camino andamos. Si andamos en el camino del Señor, esto traerá evidencia a nuestras vidas, en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo nos comportamos, en la forma en cómo tratamos a los demás. Y ojo con esto, para los que nos acompañan por primera vez, no estoy hablando de una perfección y no estoy hablando de una salvación por obras. Estoy hablando de que aquellos que han sido salvados demostrarán su salvación a través de obras. Voy a repetirles una vez más. No estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de que aquellos creyentes que dicen amar al Señor, es más, no tienes que levantar la mano, pero yo creo que la mayoría de los que están aquí, si yo preguntara, ¿cuántos estarían dispuestos a dar la vida por Jesús? La mayoría la levantaría. Ahora, eso debemos demostrarlo en la práctica, en la forma en cómo vivimos, en la forma en cómo actuamos. Tal como lo dije al principio y a la mitad, y termino diciendo esto. Un verdadero creyente es conocido por Dios y demuestra su conversión con sus acciones, mientras que el falso creyente cree que conoce a Dios, pero solo se está engañando. Mis hermanos, que el Señor hable a nuestros corazones, que nos dé sabiduría para poder reflexionar en nuestras propias vidas y que su Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos exhorte en su palabra. Permíteme orar, Padre, gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque a través de Hechos capítulo 19, Señor, podemos ver que tu palabra es fiel. Y podemos ver que, Señor, tú nos muestras que hay personas que tú conoces, Señor, y hay personas a las cuales no conoces. Por favor, Señor, pon temor en nuestro corazón y ayúdanos a saber, Señor, que si nosotros nos decimos hijos tuyos, nuestras vidas deben reflejar esto. Señor, te necesitamos tanto y te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos anime y nos exhorte. En Cristo Jesús oramos. Amén.